Muy buenos días a todos los presentes y los que nos están viendo y escuchando. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por poder estar aquí presente, Señor, por poder estar hablando de tu palabra, gozándonos en ella, Señor. Haz que cada día aprendamos más de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y te rogamos el día de hoy mandes a tu Espíritu para que tu palabra se nos revele, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama fe. ¿Qué es la fe? ¿Y para qué nos puede servir? ¿Para qué le servía a los personajes de la Biblia? Vamos a leer Romanos 10:17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Cómo surge o nace nuestra fe? Bueno, no es nuestra, pero ¿cómo surge o nace la fe en nosotros? Nace al escuchar el mensaje de las buenas nuevas. ¿Y cómo? ¿Cómo viene ese mensaje de las buenas nuevas? Viene por leer la palabra de Dios. Entonces, ahí está la importancia de tenerse que congregar y de escuchar y leer la palabra de Él, que Él nos dejó. De ahí va a nacer la fe que Dios nos da para nosotros. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Uno espera primero, después tiene fe. Uno primero está convencido de algo, de lo que aún no ve, pero no está convencido, y después tiene fe. Entonces, ¿qué viene antes de la fe? Lo que uno espera y de lo que uno está convencido sin verlo. Y si uno no cree que Dios existe, que sus promesas sucederán, que Él siempre remunera a quienes lo buscan, pues es imposible agradarle, ¿verdad? Entonces debemos de comenzar esperando y creyendo, y Dios nos va a ir dando esa medida de fe que vamos a ir viendo que Él se la da a todos. Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El contexto de este versículo nos está hablando de algunas personas del Antiguo Testamento que no vieron a Jesús cara a cara aquí en la tierra, ni tuvieron la bendición de tener el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que muchos de ellos pasaron por varias tribulaciones, pero que por esa fe que Dios les había dado a través de Jesucristo, sin que hubiera venido como Jesús a la tierra, pero sí como un carácter de Dios, ellos estaban seguros de lo que venía para ellos era mejor. Esa salvación que Dios les iba a dar era mejor. La tierra que Dios tiene para nosotros no es la tierra terrenal. Esta tierra pasará. La tierra que Dios tiene para nosotros es una nación celestial, dice Dios. Y esa promesa, pasemos lo que pasemos en esta tierra, ahí está para nosotros. Y es mucho mejor la vida que vamos a tener allá de la que estamos teniendo acá. Seguro, por mejor que estemos acá, por muy bien que estemos, vamos a tener una mejor vida allá. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces Dios nos da una medida de fe a cada uno. No podemos decir que no la tengamos. Puede ser muy pequeña, pero tenemos una medida de fe a los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo, tenemos esa medida de fe. Debemos de irla cultivando para poder que vaya creciendo y poder cada día vivir más en fe. Romanos 10:10. Porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca en su amistad y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación.
En otras versiones lo dice de manera distinta. Aquí, muy interesante porque dice se necesita la fe interior del corazón. O sea, con el corazón necesitamos creer que Jesús vino a salvarnos y debemos de confesar esa fe que tenemos en el corazón públicamente y entonces obtendremos la salvación. Romanos 4:16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. No solo los de la ley, está hablando a no solo los judíos, sino a todos los que tenemos esa fe en Jesucristo. Viene esa promesa de esa ciudad celestial que Dios nos prometió. Y es por fe, porque no la hemos visto, pero sí la hemos leído en su palabra y por lo tanto la creemos. La fe puede venir por dos temas, por un don y como un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Como un don espiritual se refiere al poder que Dios nos da como regalo. Hay gente que tiene una fe que no la logramos comprender humanamente. Es un don que Dios le dio. Es un don espiritual que Dios le regaló a él, a otro le regalará el don de la gracia, al otro o sea, todos gozamos de esa gracia, pero a él le da un don especial. Aquí en este caso es un don de fe especial para esa persona. La fe como un fruto se refiere a lo que se debe mostrar con nuestro carácter. Se desarrolla a través del crecimiento espiritual. Es como un fruto natural. El fruto natural no sale y ya se puede comer. Primero sale la flor, de la flor va saliendo el fruto, se cae la flor, tiene que crecer el fruto, tiene que madurar el fruto y entonces ya se puede comer. Pues es lo mismo en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra caminata en Cristo no es somos perfectos de un día a otro. Eso va en camino de la perfección y esa fe debe ir creciendo en nosotros como un fruto, como parte de nuestro carácter. Ahí van a ver las citas bíblicas que hablan de eso. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad y fe. Entonces, como fruto debemos de manifestar estos y otros que continúan, pero entre lo que estamos hablando ahorita, la fe. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, es un fruto y es un don. ¿Qué podemos hacer con poca fe, con una fe grande y al estar llenos de fe? La Biblia nos dice qué es lo que podemos hacer y yo creo que en nuestra caminata cristiana nos va a ser de mucha ayuda el saber en qué grado de fe es la que estamos gozando ahorita, ahora estamos viviendo. Y debemos de ir pidiéndole a Dios que nos dé más fe y nosotros ir colaborando también para que nos dé más fe, ¿verdad? Mateo 6:30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Eso también lo encontramos en Lucas 12:28. Pues, aunque tengamos poca fe, y ahí van a ver qué tan poca es la que necesitamos para eso. Dios nos va a dar de comer, Dios nos puede vestir, Dios no va a dejar que nada de lo necesario nos haga falta. Con un poquito de fe, y es menos de 1 milímetro, ahí vamos a ver, de fe que la que necesitamos para que Dios cumpla esta promesa en nosotros. Mateo 8:26, y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Entonces, cuando ni siquiera tenemos poca fe, nos va a dar miedo las circunstancias, tanto terrenales como espirituales, porque no vamos a tener ningún tipo de control sobre ellas. Con un poco de fe podríamos tener control sobre esas circunstancias. Vamos a seguir viendo. Mateo 14:31. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto fue cuando
Pedro, ¿se acuerdan que le pidió a Jesús poder caminar sobre el agua? Y en efecto caminó y llegó hasta él. O sea, sí, haber caminado un buen trecho, llegó hasta él. Cuando iba teniendo los ojos puestos en Jesús, cuando ya iba llegando a donde estaba Jesús, vio las circunstancias que lo rodeaban en lugar de seguir viendo a Jesús. Vio el viento, vio las olas y ahí dudó. Y al dudar se hundió. Jesús en su misericordia, cuando Pedro le gritó, Jesús, sálvame porque me ahogo, Jesús inmediatamente, dice la Biblia, metió la mano y lo sacó. Y así es con nosotros. Pero no necesitamos llegar a ese punto. Podemos seguir teniendo nuestra mirada puesta en lo espiritual, en Jesús, en lugar de estar viendo lo terrenal. Usualmente vamos caminando viendo solo la tierra, por no tropezarnos, por el temor que haya una basura y no la queremos machucar, por muchas cosas, por no caernos. Pero debemos de tener nuestra mirada, espiritualmente hablando, en lo celestial, en Jesús. De esa manera no entrará la duda en nosotros, no en noticias, no en si tenemos o no trabajo, no en cómo esté nuestra salud. Todo eso es terrenal, nuestra mirada en lo celestial. Y entonces caminaremos sin dudar, en esa certeza que solo Cristo nos puede dar. Mateo 17:20, y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué quiere decir? Que la poca fe es más pequeña que un grano de mostaza. Y un grano de mostaza, no sé si ustedes han tenido la dicha de verlo, pero yo le calcularía que no mide más de 1 milímetro. Y quiere decir que la poca fe es más pequeña que ese milímetro de ese grano de mostaza. Y si con un grano de mostaza, nuestra fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle a nuestros problemas, quítense problemas, yo estoy viendo lo espiritual, entonces debemos de anhelar tener más de esa poca fe, más del tamaño de esa fe de un grano de mostaza, ¿verdad? Y Dios nos lo puede dar. Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. El contexto de este versículo, y eso también lo miramos en Lucas 7:9, por cierto, el contexto de este versículo nos habla cuando llega un centurión que tenía un empleado que estaba enfermo y le llega a suplicar a Jesús que lo sanara. Y le dice a Jesús, mira, no es necesario que tú llegues, solo con que digas una palabra de sanidad, ese muchacho va a quedar sano. Esa fe es la que nosotros necesitamos. Solo con que Dios lo haya dejado escrito en su palabra o nos lo diga por medio de alguna profecía o por medio de una persona bien intencionada, cualquier cosa, que Él nos haga llegar el mensaje, debemos de creer, porque pasará. Podrá tardar, pero va a llegar el momento. Debemos de actuar y vivir en fe. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Entonces, con esa gran fe del centurión anterior, de esta señora que tenía una hija endemoniada, si leemos el contexto, y llegó a pedirle, ¿se acuerdan que le llegó a pedir a Jesús que la sanara? Y Jesús le dice que no venía por ella aquí a la tierra. Y ella le dice, no importa, porque con las migajas que tú me des, mi hija va a poder ser libre y sana de estar endemoniada. Y Jesús, al oír eso, lógicamente Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Viene y le dice a todos los demás, le sirvió de ejemplo para todos los demás. Esa fe de esa señora es una gran fe y por ella va a quedar sana su hija. Y en efecto quedó sana su hija. Hechos 6:5. ¿Qué puede pasar entonces si, ya vimos, si tenemos menos de poca fe, si tenemos poca fe,
si tenemos una fe grande. Y ahorita vamos a ver si estamos llenos de fe. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿De qué estaba lleno Esteban? De fe y del Espíritu Santo. ¿Quién nos puede dar la fe? El Espíritu Santo. Al estar llenos, ¿qué pasaba? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ese debiera ser nuestro anhelo, estar llenos de la fe de que solo Dios nos puede dar. Hechos 11:23. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí nos está hablando, si vemos el contexto, de Bernabé, pero lo importante aquí es que lleno de fe, cuando él hablaba fe, la gente entonces llegaba al camino de Dios. Estoy seguro que él no andaba, es que las noticias dicen que la economía está cayendo. Es que fíjense que mi hijo se quedó sin trabajo y era el que me mantenía. No, él estaba viviendo en fe, lleno de fe. Entonces su caminata, su testimonio, todos lo podían ver. Y cuando hablaba con el poder de Dios. La gente llegaba al camino del Señor. Bueno, por hoy hemos terminado. Yo espero que todos anhelemos estar llenos de fe, de esa fe que solo Dios puede dar. Él te la puede dar en un don y como fruto ya te la dio cuando fuiste lleno del Espíritu Santo. Debemos demostrar ese fruto, de que ese fruto en nosotros madure y sea una fruta dulce para el Señor. Vamos a orar para entregarle toda esta semana al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de aprender más de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que si es tu voluntad, estemos aquí la próxima semana pudiendo hablar de tu palabra, continuando aprendiendo de ella, Señor. Que nos llenemos cada día más de tu Espíritu, Señor, que nos des más fe, Señor. Por favor, llénanos de esa fe. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primero nos vemos la próxima semana. Adiós, bendiciones.